Ok, quiero que le demos un fuerte aplauso a todas las personas que se conectan a través de internet, que nos ven a través de YouTube o también a través de Facebook. Les amamos a todos. Hoy es un día muy especial. Hoy hay solamente un culto, que es el de la tarde, ¿no? Porque como todos saben es día de elecciones. Así que hay que aprovechar esta ocasión. Bueno, entramos de lleno, así que afírmese. Solo algunos de los que están acá estuvieron presentes el domingo, este último domingo por la tarde. Otros por ahí también sé que se conectaron y oyeron la palabra, así que les voy a hacer una introducción con parte del contenido. ¿Alguien se recuerda del nombre de la predicación del último domingo por la tarde? ¿Nachita? Aquí está la Nachita, la había perdido la Nachita. ¿Alguien se recuerda? El milagro requiere tu acción. ¿Amén? Ese fue el título de la última predicación que tuve la oportunidad de impartir el día domingo por la tarde. Esta predicación trataba de que es obligatorio de que nosotros siempre tendremos que hacer algo y no quedarnos esperando sentados a que las cosas ocurran. Eso no quiere decir que Dios necesita nuestra ayuda para hacer que las cosas se sucedan, ¿eh? Dios no necesita ayuda de nadie para que las cosas pasen. Más bien, eso quiere decir que Dios quiere que nosotros seamos diligentes. No nos quedemos esperando que las cosas pasen por sí solas. Les voy a dar ejemplos. Jacob, según Génesis 32, se enfrentó al ángel, luchó contra él cuerpo a cuerpo y no lo quería soltar hasta que éste lo bendijera. Jacob se esforzó en hacerlo, quedó exhausto, pero lo hizo. Él tuvo que hacer algo y recibió su bendición. Así cuenta la palabra, ¿cierto? Él hizo algo. Cuando Jesús resucitó a su querido amigo Lázaro, a él ya lo tenían en la tumba, estas tumbas grandes donde les ponían una piedra para tapar esa tumba. Y antes de que Jesús ordenara a Lázaro que levantara, él pidió que alguien quitara la piedra que estaba tapando la tumba. ¿Qué quiero decir? Que alguien tuvo que hacer algo para que Jesús hiciera el milagro de resucitar a su amigo Lázaro. ¿Amén? ¿Se va entendiendo el ejemplo? Ya le estoy dando dos ejemplos donde las personas tienen que hacer algo y Dios hace el milagro que corresponde. La acción es necesaria para que el milagro suceda. Otro ejemplo, cuando Jesús, antes de alimentar a esos 15.000 personas que seguían a Jesús, para ser sanadas, esas personas tuvieron que llegar a Jesús. Y lo siguieron. Muchos venían de muy lejos, a lo mejor otros no tanto, pero eran tantas personas que cada uno de ellos tiene que haber pensado, oye, son muchos, ¿qué número tenés tú? Yo tengo el 1, yo tengo el 5.000. Le tocaba esperar mucho tiempo para que los atendieran. Entonces iban dispuestos a la espera, iban dispuestos al frío, iban dispuestos a caminar lo que fuera, pero iba a llegar el numerito en que los iban a atender, así que no les importaba. Ellos tenían que hacer algo para que llegara su momento y que Jesús les diera la sanidad que ellos estaban buscando. Incluso en esa misma ocasión, para que Jesús hiciera el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, alguien tuvo que entregar esos panes y esos peces. Con estos 4 ejemplos nomás terminamos. ¿Por qué el título era El milagro requiere tu acción? Porque siempre tú tienes que hacer algo para que las cosas se sucedan. Y destaco, Dios no necesita mi colaboración o mi ayuda para hacer las cosas, porque Él tiene poder absoluto. Pero Él tampoco quiere que nosotros seamos unos malcriados que recibimos todo sin ganarnos nada. ¿Se va entendiendo la idea? No es que Dios necesite mi ayuda, ni la suya.
Es como cuando nosotros queremos ayudar a nuestros hijos. ¿Qué padre quiere que sus hijos se acostumbren a recibir todo sin el más mínimo esfuerzo? Nadie levanta la mano. O sea, todos somos unánimes y pensamos exactamente igual. Porque si no, cuando estos crezcan van a ser totalmente incapaces de hacer cualquier cosa sin que alguien los ayude. Van a ser inútiles. ¿Se entiende por qué a lo mejor el Señor requiere que nosotros estemos en acción? Continuamos. Cuando mi hijo era pequeño, me gustaba a mí que estuviera en todo lo que yo hacía, para que observara. Cuando él era muy chiquitito y él me miraba y me preguntaba cosas y yo le respondía. Ya de más grande ya lo hacía participar. Tenía que cambiar una rueda y al principio yo decía, tráeme las herramientas. Ya después tuvo más grande y ya lo hacía soltar las tuercas. ¿Cierto? Ya después de más grande lo hacía levantar la gata hasta que llegó el momento en que él iba subiendo de nivel, conocía las herramientas. No voy a caminar mucho. Conocía las herramientas, sabía cómo soltar las tuercas, sabía cómo levantar la gata, sabía cómo cambiar el neumático, hasta que ya me quedé tranquilo y él podía cambiar neumático, así que llegó el momento en que tuvo su vehículo y yo estaba tranquilo por si pinchaba un neumático, ya sabía cambiar el neumático, ya estaba en otro nivel. ¿Se dan cuenta? La vida nos va enseñando de a poco cosas que no puede ir primero. Yo no le puedo enseñar a mi hijo a sacar las tuercas si primero no las suelta. Perdón, si primero no levanta la gata. No puedo sacar el neumático sin levantar la gata. Todo tiene su orden. Todo tiene su orden. Aunque les debo confesar una anécdota que me ocurrió con eso. Ya cuando mi hijo tuvo su vehículo y él sabía reparar neumáticos, yo me acuerdo muy bien, él estaba trabajando en el packing, me llama un día, yo me acuerdo tempranito, él es muy puntual en su trabajo, él sabía cambiar los neumáticos. Me llama a las 8:11, justo. Papá, sí, hijo, hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Papá, pinché una rueda, me dice. Ya, y yo hasta ahí estaba tranquilo. ¿Me podéis venir a ayudar? Y yo pensaba, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es que no ando con el repuesto. A mí me pasó eso. Al Señor no le pasan esas cosas. El Señor nos enseña todo. Yo no le enseñé a lo mejor eso, a él se le pasó, no sé. Pero sí les aseguro que después de esa experiencia que él vivió, ya no anda sin neumáticos o con neumáticos pinchados, ¿cierto? Son cosas que pasan, pero al Señor no le pasa eso. A Dios no le pasa eso. Él es perfecto y a Él no se le escapan los detalles. A veces somos nosotros los que no ponemos atención a sus enseñanzas, porque constantemente nosotros estamos aprendiendo. Dios no necesita nuestra ayuda para hacer las cosas, les recalco. Él quiere que nosotros hagamos algo para ir aprendiendo a fin de que podamos hacer las cosas por nuestra propia cuenta, o sea, que lleguemos a otro nivel. La idea que debamos intervenir en la acción es que lleguemos al nivel de aprender a hacer las cosas por nosotros mismos. San Juan 14:12 decía, esto lo decía Jesús: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores. Yo no sé si usted logra magnificar lo que este versículo quiere decir, y se lo voy a demostrar. Esas cosas que él hacía, nosotros podemos llegar a hacerlas y aún mayores. Hay un versículo por ahí que lo voy a compartir en un rato más, donde Jesús caminó por las aguas. Y cualquiera de nosotros pensaría que eso lo hace solamente Jesús. ¿Cree usted que puede caminar por las aguas? Le pregunto, sea honesto, no se lo imagina, ¿cierto? No se lo imagina. Pedro caminó por las aguas, unos metros, pero lo hizo.
Y cuando leemos la palabra que dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, y esto lo decía Jesús, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores. ¿Es increíble? Claro que es increíble, porque yo sé que usted no... A lo mejor usted está pensando llegar a su casa, meterse en la piscina y dar un paso a ver si es cierto. Si alguien lo quiere hacer, que alguien lo grabe y me mande el video. Ya, por favor, porque quiero verlo. A lo mejor lo logra. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores. El que en mí cree. Alguien que diga amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo están tan apagados? El que en mí cree, las obras que yo hago, aún mayores las hará también. El sermón del domingo pasado lo concluí con el siguiente versículo, Nachita, que quiero que me comparta, que habla de cuando Jesús anduvo sobre el mar. San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33. Y voy a pasar a leer la palabra del nombre poderoso de Jesús. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, ya despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. ¿Saben ustedes lo que es voces de miedo? Voces de miedo. Un ruido que yo hago con mi boca que demuestra que tengo miedo. O sea, estaban gritando. Imagínense ahí los 12 discípulos, la voz finita que tenía Pedro. Nadie se daba cuenta de eso. Estaban gritando de miedo. Pero enseguida, cuando Jesús veía que estaban tan asustados y gritando, Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. No es una pregunta. No es una pregunta. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, Jesús, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas. Lo que yo le decía delante. Pedro andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, cuando Jesús y Pedro subieron en la barca, se calmó el viento. Es importante esa parte. Cuando Jesús y Pedro subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué le digo que es importante destacar cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento? Porque les puedo asegurar que esto fue totalmente premeditado por Jesús. Jesús se aprovechó de una situación donde tenían que ir a un pueblo que estaba al otro lado de la ribera, y era un plan que Jesús tenía para que ellos vivieran esa experiencia. ¿Y por qué yo les aseguro que esto estaba totalmente predeterminado por Jesús? Porque cuando Jesús se subió a la barca, todo se calmó.
entonces él ya se quedó tranquilo porque los hizo pasar por lo que él quería que pasaran. El mensaje que les traigo este día tiene por nombre En medio de la oscuridad y la tormenta. ¿Amén? Ok. Para esta ocasión no me auspicia benedictino. En medio de la oscuridad y la tormenta. Aquí se nos habla de que Jesús se quiso quedar solo. Él quiso quedarse solo porque él hizo que sus discípulos se subieran a la barca y se fueran. Mientras él subía al monte a orar, y todo esto ocurrió cuando aún era de día, porque la palabra dice, cuando llegó la noche, estaba solo. Lo acabamos de leer. Cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y como les decía recién, podemos deducir que Jesús algo tenía en mente, porque él quiso enviar a sus discípulos antes. ¿Con qué fin? Ya lo veremos. Porque de la otra forma, Jesús le hubiera dicho, espérenme, voy a orar al monte y vuelvo. O les hubiera dicho, vamos todos a orar al monte y después nos vamos. Pero no fue así. Algo quería mostrarles, algo quería enseñarles con la vivencia, algo que no conocían. ¿Quién de ustedes cree que detrás de todo hay un propósito de Dios? Detrás de cada situación hay un propósito del Señor. Porque Él se aprovecha de nuestro trayecto para darnos enseñanza. A lo mejor si yo no hubiera tenido un viaje donde pinchaba el neumático, no se me hubiese ocurrido enseñarle a mi hijo. Tienen que pasar las situaciones para uno poder ir enseñando de a poco, ¿cierto, mi hermano? Aquí vamos. Los judíos dividían la noche en 4 etapas. Primera, segunda, tercera y cuarta vigilia. Que esta etapa comenzaban a las 6 de la tarde aproximadamente. Etapas de 3 horas. 3 por 4, 12. 6 de la mañana, de 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Pero este episodio, y esto es súper importante, ocurrió ¿en qué etapa? ¿En qué vigilia? No. Esto ocurrió pasada la cuarta vigilia de la noche. Cuando Jesús llegó caminando sobre las aguas, esto fue ya pasada la cuarta vigilia. Pasado las 3 de la mañana, cerca de las 4 de la mañana, cuando el anochecer estaba por terminar. ¿Amén? Aproximadamente 3, 4 de la mañana se acerca Jesús a la barca, que ya estaba muy alejada porque se dirigían a la otra orilla, o sea, estaba en medio de la mar, y ya estaba siendo azotada por los vientos que eran contrarios, y esos vientos contrarios producían olas muy grandes. Así que imagínense, yo no sé qué pasa por su mente, pero yo siempre me voy pasando un video de lo que voy leyendo y me imagino una lancha como la de pesquera en medio del mar, con mucho viento, con mucha neblina, con muchas gotitas de agua, tempestad, ¿cierto? Oscuro, mucho viento, nublado, agua saltando, un temporal. Imagínense. El objetivo principal de este viaje era llegar a Genesaret, que era el poblado que estaba de la otra orilla. El objetivo principal, o la meta que se habían propuesto, era llegar a Genesaret, que estaba de la otra orilla. Ese era el objetivo principal, o al menos el objetivo que los discípulos creían que había. Es importante que yo mencione dónde se dirigían, porque así pasa en nuestra vida.
Nosotros muchas veces tenemos objetivos que queremos alcanzar en nuestra vida. Y muchas veces el Señor aprovecha nuestro trayecto para darnos enseñanzas que nos fortalecen, que nos sorprenden, que nos hacen crecer en conocimiento, que nos hacen conocerlo más y nos hacen confiar en Él. ¿Qué tiene de importante mencionar que todo esto ocurrió en la cuarta vigilia de la noche? Como les dije, eran 4 vigilias en total. ¿Por qué no ocurrió a la primera, o no ocurrió a la segunda, o no ocurrió a la tercera, sino que lo dejó para el final? Porque con esto nos sigue demostrando que nosotros tenemos que vivir las situaciones, debemos vivir la tormenta, debemos vivir la tempestad, debemos vivir en la oscuridad en nuestra vida. Esa es la manera que nosotros, permaneciendo en estas situaciones, permaneciendo un buen rato viviendo estas situaciones, es que nos hacemos más fuertes. Se los voy a explicar de esta manera. Mi hermano Bruce, si yo levanto una sola vez en mi vida una pesa de 5 kilos con mi brazo derecho, ¿eso me hace más fuerte? La constancia. Yo puedo levantar exactamente la misma pesa, pero constantemente recién ahí creo ese músculo que me fortalece. La constancia. ¿Por qué Jesús dejó esto para la cuarta vigilia y no para la primera? ¿Se va entendiendo? Vamos a continuar. Mi hermano Enzo. Amén. Que yo haga una receta una pura vez, según internet. Eso me convierte en lo que usted es hoy, un gran chef. Se lo presento a mi hermano Enzo. Denle un aplauso a mi hermano Enzo. Que yo haga una receta que obtuve de internet porque me dio un antojo. ¿Eso me hace un experto en cocina? De ninguna manera. ¿Qué es lo que me hace un gran chef? La práctica. O sea, por acá tenemos la constancia, por acá tenemos la práctica. O sea, la repetición de situaciones es lo que a nosotros nos va enseñando, fortaleciendo, volviendo expertos en un área. La constancia, la repetición. Lo que le quiero decir es que solo pasando mucho tiempo en ciertas situaciones es lo que en realidad nos fortalece. Y una vez fortalecido, recién estamos en condiciones de pasar a otro nivel. Es por eso que Jesús llegó a la cuarta vigilia y no llegó antes, para que sus discípulos estuvieran mucho tiempo viviendo esa situación. Cuando ya tengo el músculo suficientemente fuerte, porque ya soy fuerte en eso poquito que tuve que soportar. Fíjese, mi hermano, en la palabra, la cuarta vigilia de la noche. A la cuarta vigilia de la noche, los discípulos de Jesús ya no tenían miedo, ni de la oscuridad, ni del fuerte ola, ni del fuerte viento, de esa tempestad en la que estaba viviendo. Y yo le puedo asegurar que ya no tenían miedo. ¿Me creen? Yo se los voy a demostrar. Porque la palabra nos dice de que ya a la cuarta vigilia, o sea, quedaban 2 o 3 horas para que la noche acabara, ya era algo menos que iban a tener, como un pequeño descanso. Ellos no sabían si se iba a calmar el viento, las olas ni nada, pero ya sabían que venía la luz del día. Y tampoco dice que ellos tenían miedo, la palabra, de las fuertes olas ni nada. Ellos ya sabían que la noche ya no le quedaba mucho y con tantas horas de tempestad, ya después de tanta repetición de levantar el mismo peso, ya no les quedaba tiempo para seguir gritando. Pero sí les puedo asegurar que en vez de darle espacio al miedo, mejor le daban atención a sujetarse bien de la barca.
Piense en esto. Imagínese usted cuando ya sabe que usted claramente no va a calmar ni el viento y piensa, por más de que yo tenga miedo y llame a mi mamá no va a llegar. Entonces ya no voy a perder tiempo llamando a mi mamá, solo me tengo que afirmar de la barca para no caerme, para salvar mi vida. Pasó la primera, la segunda, la tercera vigilia y todavía estoy aquí. Ya no me morí, no me quiero morir lo que me queda poquito de la noche, así que me agarro bien de la barca para no caerme. Es por eso le digo, ya habían pasado tanto rato, 1, 2, 3 vigilias, en medio de esa situación terrorífica, ¿cierto? Que ya no sentían miedo. O era como cuando ya al principio les costaba levantar esa pesa y llegaron a otro nivel, donde ya no les importa mucho lo que está pasando alrededor, sino que ya se preocupan solo por salvar su vida. Mejor me sujeto bien y deseo que ojalá pase pronto este episodio. Ayer le tuve que pedir permiso a mi esposa porque era necesario. Dije, mi amor, voy a predicar algo y te voy a sacar al ejemplo. Mírenla. Tengo en mi memoria, y seguro varios de ustedes le ha pasado algo similar. A mi amada esposa Morín, la última vez que nosotros fuimos a Fantasilandia, decidió subirse a un juego por acompañar a mi hijo. Porque Bastián era el más grande, las niñas estaban muy pequeñas para ese juego. Y Morín, con ese amor de madre, para que Bastián no se quedara sin subir a su hijo, y para que aprovechara lo caro que era la entrada, Morín decidió acompañar a Bastián y se subió a un juego con mi hijo. A ella le pareció, yo me subo contigo. Mi hermano, fueron menos de 60 segundos. Hoy Morín lamenta. No recuerdo cómo se llamaba ese juego, pero no es lo importante. De seguro ella ya no lo considera un juego. Eso sí lo aseguro. En este juego se sientan de tal manera que los pies quedan colgando en el aire. Y abrazados por una especie de arnés metálico acolchado grande, ¿cierto? Y que, para más remate, cuando a uno le ponen esos arnés, se acomoda, ¿cierto? Y de repente te empezás a dar cuenta que la cuestión como que no quedó muy apretada, po. Y empiezas a pensar y te empiezas a dar cuenta que la cuestión no te está sujetando tan bien, pero te diste cuenta cuando el juego ya está tomando impulso. El problema no es que quede suelto. El problema es que te diste cuenta que el tipo que pone esos cinturones te lo dejó suelto, o supuestamente suelto. No sé si lo harán a propósito o no, para que uno se asuste más. No tengo idea. Pero tú te empezás a dar cuenta cuando el juego ya no lo puedes parar. Cuando ya está tomando impulso. Y cuando estás totalmente seguro de que el tipo no la ajustó bien, ya no hay vuelta atrás. Y tú piensas, o me afirmo de este fierro, así, tal cual, mal puesta, o sin duda me caigo. Eso es lo que el miedo hace pasar por tu mente. Cuando tú tenés miedo, te pasás todo estos rollos. Y empieza el recorrido del juego a una velocidad tan rápida que yo no alcancé a sacar la cámara para poder mostrar esa cara que llevaba a morir. Tratando de sujetarse, y cuando ella ya no tenía espacio para el miedo, solo quería afirmarse con toda su fuerza de ese fierro que parece que era lo único que la aguantaba con vida. Nada importaba más que agarrarse firme, ya no quedaba espacio para el miedo. Y para rematar, y por si fuera poco, el juego termina el recorrido y ahora viene algo que ella no conocía. Lo mismo, pero para atrás. Ya me burlé mucho de ella por esta situación, pero les aseguro, mi hermano, con todo lo que ella me contó,
me emociono con esta historia, con todo lo que ella me contó, más lo que yo vi en ella ese día, yo no quiero subirme a ese juego. Pero ella, si bien tampoco se quiere volver a subir a ese juego, ella ya tiene la experiencia. Aunque usted no lo crea, esa experiencia terrorífica, si a ella no le quedara otra, se subiría con más facilidad que yo, porque al menos ella ya la vivió. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que yo le quiero decir. Ella ya está preparada para eso, porque tuvo que pasarlo, ya lo vivió. Entonces, es necesario en nuestra vida pasemos por situaciones que nos fortalecen. Hoy, ella es más valiente que yo. Amén. Hay muchas situaciones en la vida, mi hermano, en las que tendrás que pasar y que pensarás que estás en medio de la oscuridad, en medio de la tormenta en tu vida, pero debes saber que el Señor tiene siempre un propósito que te va a fortalecer. Aunque el tipo de Fantasilandia no sé si habrá tenido el propósito de hacer que Morín se sintiera, pero eso en la vida real es así. Dios tiene todo bajo control. Siempre estarán los cobardes como yo, que por lo que yo veo en otra persona, en este caso, en el caso de Morín, no, yo digo, no, yo no me subo a eso, ¿para qué voy a arriesgarme? ¿Para qué? Siempre van a estar los cobardes que van a opinar por lo que ven en tu vida y no van a querer pasar por eso. Pero la diferencia entre uno y otro es que uno siempre tendrá la opción de vivir aquella situación, porque es la única forma de que yo me vuelva fuerte en cierta área. Mientras que el otro, más temprano que tarde, dependiendo de la situación en la que tú estés pasando, o en la situación en la que ya pasaste, con propiedad vas a poder decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque tú ya viviste esa situación, que Jesús aprovechó para que tú te vuelvas experto en esa área, para que tú te vuelvas fuerte en esa área. Seguimos. Ya sabemos que el Señor puede ocupar tiempos en los que estás siguiendo un objetivo para enseñarte algo. Y también puede que lo haga en cualquier momento, a la cuarta vigilia, a última hora, justo antes de que acabe la noche. Amén. Los discípulos de Jesús ya no tenían miedo, solo estaban preocupándose de no soltarse de la barca para no caer de ella, como lo hacía Morín de ese fierrito. Solo les interesa, ya no hay espacio para el miedo. Solo estás buscando afirmarte bien de la barca para no morirte. ¿Y por qué sabemos que ya no tenían miedo? Porque recién la palabra destaca ahora que dieron voces de miedo, gritaron, cuando vieron que se acercaba una figura que ellos desconocían que era. ¿Se dan cuenta? Ellos ya, la palabra no dice que ellos tenían miedo ni por la oscuridad, ni por la tempestad, ni por las fuertes olas, ni nada. La palabra solamente destaca que ellos tuvieron miedo de una nueva cosa que estaban viviendo, que era algo que se les acercaba, que ellos pensaban que era un fantasma. ¿Cómo habrá sido el griterío que tenían cuando llegó ese momento? ¿Qué más nos tiene que pasar ahora? Tiene que haber dicho alguno. Hemos soportado todo esto y ahora más encima un fantasma. Igual a como cuando usted, o cuando tú estás en aquella situación en la que tú ya te desanimas porque viene una tras otra. Llegó la noche, vienen las olas, viene el viento, ahora un fantasma. Querés mandar toda la punta del cerro. Andas con toda la mala. Otros dicen, eres yeta, te pasa una, te pasa otra, tienes mala suerte. Y todo eso te desanima, porque existen los cobardes que opinan desde afuera. Por lo que ve y te dice, oye, andáis con toda la mala. Como decía nuestro hermano, es bueno declarar positivismo. Siempre existen los factores que te meten cuestiones y te hace ver fantasmas cuando en realidad ese miedo es lo que te tiene viendo eso.
Te quieres dar por vencido porque crees que cuando estás pronto a terminar, cuando está pronto a amanecer, donde lo único que tienes que hacer es afirmarte de la barca para no morir, más encima llegan a tu vida esos fantasmas que te atormentan y que muchas veces estamos tan cansados tratando de sobrevivir, tan desanimados que ni siquiera son fantasmas, sino que nuestro cansancio no nos deja ver bien, y menos en medio de la oscuridad. Así es la vida. A mí me encanta cómo está escrita la palabra de Dios. Porque, fíjense, esto pasó a la cuarta vigilia, cuando ya el cansancio era mucho, cuando ellos ya se habían dado cuenta que les pasaba una tras otra, y ya no daban más, ya esta es la gota que rebalsó el vaso, el fantasma, ya, ¿qué más viene ahora? ¿Qué más? La palabra dice que Jesús lo primero que les dice, tened ánimo. Lo mismo que te dice ahora en tu vida. Puede que tú estés pensando que te ha pasado una tras otra, y estás desanimado. Jesús te dice, tened ánimo. Es lo primero que Él dice. Yo soy, no temáis. Lo primero que dice, tened ánimo. ¿Por qué Él no les dijo, yo soy, no temáis? Porque es para fortalecerte en tu vida. Ánimo. Lo primero que debes tener, ánimo. Pueden ocurrir miles de cosas, 2 cosas, 5 cosas, no importa cuánto. Ten ánimo. La palabra dice que el único que respondió a la voz de Jesús fue Pedro. Yo me lo imagino, asustado, Pedro, tembloroso, cansado, desanimado. Más encima el susto que le había dado Jesús por haber llegado así. La palabra dice que Pedro dijo esto: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pero sinceramente, como mi mente funciona un poco distinto y que nadie se ofenda, yo me imagino a Pedro así: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas a ti. Yo me lo imagino así, tiritando, con miedo, asustado, agobiado, cansado, desanimado. Y a lo mejor ni siquiera estaba seguro si era él, porque todos creían que era un fantasma. ¿Y por qué quiero que me ponga atención en esto? Porque así como Pedro, muchos de nosotros, y póngame mucha atención en esto, muchos de nosotros cuando estamos en medio de la aflicción, no sabemos qué pedir. Porque a lo mejor, como lo dije en la predicación del día anterior, del domingo, a veces el nervio nos hace pedir cosas que en realidad no son las que nosotros necesitamos. No identificamos en realidad qué es lo que nos falta. No analizamos en realidad cuánto es lo que hemos recorrido o cuánto nos falta para alcanzar nuestro objetivo, cuáles son nuestros puntos débiles, y pedimos sin pensar. Muchos en medio de la aflicción dicen: Señor, dame fuerza, casi esperando, como le ocurría a Popeye, que te mande un tarro de espinaca, ¡pum!, y eres musculoso inmediatamente. Hay muchos a lo mejor que le dicen en medio de la aflicción: Señor, dame fuerzas. ¿Qué piensa usted, mi hermano Bruce? ¿Qué piensa usted que si usted le pide al Señor, Señor, dame fuerzas, qué cree usted que Él va a hacer por usted? Pero le va a dar una situación para que usted se fortalezca. Y a lo mejor tú estás en medio de una situación y le estás pidiendo fuerza al Señor. El Señor te va a enviar una situación para que tú te vuelvas fuerte. Es por eso que a veces nosotros en medio del cansancio pedimos cosas sin pensar. El Señor le dará la ocasión para que se haga fuerte, y no lo tendrá un ratito nomás ahí. Lo tendrá 1 vigilia, 2 vigilias, 3 y 4 vigilias completas para que realmente tú te fortalezcas. Después de que Pedro le pidió eso a Jesús, esto lo dije la semana pasada, Jesús no calmó el viento, tampoco el fuerte oleaje, ni tampoco Jesús construyó un puente para que fuera hasta él, que a lo mejor se lo imaginó así Pedro. Jesús solo le respondió: ven. ¿Qué le quiero enseñar con todo esto, mi hermano? Que el Señor no va a desaprovechar
ninguna ocasión para enseñarte. Hasta que aprendas, para fortalecerte, para que puedas estar en otro nivel. Porque hoy tú estás buscando alcanzar un objetivo que te llevará a ese otro nivel. Y estando en el otro nivel, las exigencias son mayores. Si tú no estás dispuesto a pasar por esa oscuridad de una adicción, o soportar la tempestad de una enfermedad, del desempleo, de la tristeza, de la soledad, vas a ver fantasmas. Y no sabrás qué pedirle a Dios para poder llegar a tu objetivo. Mi hermano, este es un llamado a confiar en el Señor. En medio de la tempestad no te des por vencido. Búsquelo en su Biblia. Yo no me doy por vencido, Fonsi 4:10. Lo mencionaba nuestro pastor Sergio hace algunas semanas. Es bueno fijarse metas. Es bueno fijarse metas. Es bueno querer subirse a la barca para llegar a la otra orilla. Es bueno iniciar un viaje con un destino ya claro. Pero no olvides, mi hermano, que casi siempre el camino, por corto que sea, tiene curvas y tiene pendientes. O en el mar. Aunque no haya viento, siempre tiene ese oleaje que hace que la barca se mueva. O cuando sigues una meta, de seguro te vas a topar con otros que están buscando la misma meta que tú. Y eso va a producir en ti cansancio, desánimo, por quizás pensar que te van a ganar o que no llegarás. Que el camino es difícil. Pero sí te aseguro algo, mi hermano. Si tú no pasas por esta situación, tendrás que volver a repetirla hasta que lo logres. Solo así estarás listo para el siguiente nivel. Solo así podrás levantar 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos. Ni uno. Partir por 1, 2, 3. Solo así. En tu vida vas a ver muchas cosas que te van a dar la oportunidad de escoger. Si te subes a ese juego o no. Lo que yo te digo es que jamás te olvides que tú no estás solo, que Dios está contigo. Y solo los que se atreven pueden contar historias. Solo de los valientes se cuentan historias. Solo de los que pasaron la situación se cuentan historias. Puede que estés sufriendo, con miedo, enfermo, deprimido, desanimado. Pero el Señor te dice que está contigo. Siempre. ¿Alguien lo cree? Ánimo, te dice el Señor. Ánimo. Póngase de pie, por favor. Pedro salió de la barca, caminó hacia Jesús algunos metros, pero cuando empezó Pedro a poner atención en lo que estaba pasando a su alrededor, que seguía viendo el viento, las fuertes olas, la tempestad, cuando Pedro puso atención a eso, comenzó a hundirse. ¿Qué te quiero decir? Que en medio de la oscuridad y la tormenta no perdamos de vista a Jesús, que siempre está ahí con nosotros y aún en un escenario de otro nivel como el de Pedro. Él ahí está para rescatarnos. ¿Quién de ustedes se ha dado cuenta de que Pedro ya está en otro nivel? Se los dije al principio, algo que no muchos destacan. Pedro ya estuvo en otro nivel, que seguramente esperaba que fuera de otra manera cuando él le pidió a Jesús que yo vaya hacia ti. Seguramente él se imaginó que Jesús iba a calmar todo, iba a construir un puente, le iba, no sé, algo mágico, lo iba a llevar volando. Él pidió sin saber que la cosa iba a ser así. Y aunque hayan sido solo unos pocos metros, él caminó por las aguas, al igual que Jesús. Y esta palabra es para ti, porque tú no estás solo. El Señor solo te está preparando para el siguiente nivel, para que tú
estés de tal manera preparado para que esas maravillas que Él hizo, tú también las puedas hacer. Las cosas que tú lo viste hacer a Él, que son increíbles para nosotros, tú también las puedas hacer. Él te está preparando para el siguiente nivel. Hoy a lo mejor te afliges porque no te queda tiempo para dedicar 100% a tus estudios. Pero eso pronto pasará, hijo. Pronto pasará. Porque crees que no te alcanza el dinero para llegar a fin de mes y tienes que afirmarte de la barca para que puedas soportar al próximo pago, porque sabes que quedan poquitos días, porque sabes que la cuarta vigilia ya va a terminar, falta poquito. O porque piensas, por demasiado caro y largo que es ese tratamiento médico que tienes que hacer, ya no tienes ni ánimo, ni fuerza, ni dinero para continuar. O porque no puedes, después de tanto luchar, vivir en armonía con tu familia. El Señor te dice, ánimo, estoy contigo. Dios no te va a subir de nivel mientras tú no aprendas lo que tienes que aprender. Si no, sería como iniciar un viaje largo sin la rueda de repuesto. Estamos corriendo el riesgo de quedar a medio camino. El Señor no te enseña así. Lo que tú estás pasando ahora, no olvides que el Señor está contigo. No olvides que Él tiene todo bajo control. Él muchas veces pone situaciones en tu vida, pero no es por molestarte, no es por dañarte, es para hacerte más fuerte, es para hacerte más tolerante, es para hacerte más valiente, para que no te quejes tanto, para que hables positivismo, para que no te desesperes si tus ventas no suben, o para que no te desesperes si no logras aprender a hacer el trabajo que te tienen haciendo. Oye, ¿cuántos de ustedes están haciendo cosas nuevas, mi hermano? Hoy día estás haciendo casas. ¿Te lo imaginaste hace un tiempo atrás? Porque Dios te ha ido preparando y Dios te pone donde Él quiere que tú estés y te está puliendo para que tú llegues a otro nivel. Tómalo de esa manera. A lo mejor tú ahora estás triste porque tus ventas no dan, porque no encuentras personas para trabajar, porque no logras controlar lo que tus hijos hacen, porque quieres que vengan a la iglesia y no lo hacen. Permanece firme. ¡Ánimo! Eso es lo que te dice el Señor hoy día. Es necesario que aprendas, es necesario que lo vivas para que seas más fuerte, para que puedas subir de nivel, para que claramente puedas caminar por las aguas. Y si te llegas a hundir, fue porque pusiste atención a lo que te estaban diciendo. No vaya a poder, andáis con toda la mala, te va a ir mal, no te arriesgues. Tú no quites tu mirada de Jesús y camina de frente, porque Él está contigo y Él te está esperando con los brazos abiertos. Y si te llegas a caer, te aseguro que te va a levantar. ¿Cuál es el temor? Cuando Jesús subió a la barca, cuando Jesús se subió a la barca, todo se calmó. Las olas cesaron y eso, mi hermano, comprueba de que todo fue premeditado por Jesús para dejarte una enseñanza, para aprovechar que tú ibas hacia allá, para aprovechar que tú ibas hasta el otro lado de la orilla y tenías que llegar, y Él aprovechó esa situación en tu vida para volverte fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Alaben al Señor, aleluya. Ay, Señor. Yo no sé si usted me está entendiendo, mi hermano. Yo no sé si usted lo entiende. Pero el Señor te tiene donde tú estás ahora. Él te quiere en la situación en la que tú estás viviendo en este momento. Y Él quiere que tú no olvides que Él está contigo. Él quiere que tú no olvides que Él tiene todo bajo control. Él no te va a dar, y esto lo hemos escuchado en muchas partes, una lucha que tú no puedas soportar al nivel en el que estás. La única forma de ir creciendo es soportar, volverse más fuerte. Mi hermano Juan Carlos, si no somos fuertes vamos a repetir lo mismo. Si no queremos aprender, vamos a volver a mantenernos donde mismo y repetir una vez y otra vez y otra vez, y solamente podremos subir de nivel. Y esto es para mí, y esto es para mí y para ti. Si yo no aprendo ahora, no subo, o me dispongo a soportar todo y confiar en Dios, o no estoy preparado para el próximo nivel. Y eso también es para ti. Ánimo. Eso es lo que te dice el Señor. Ánimo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Quiero que cierre sus ojos, mi hermano. Cierre sus ojos, levante sus brazos. Y repita conmigo: gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos constantemente
de que tú no nos abandonas en ningún momento. Amén. Oremos, mi hermano. Gracias, Padre, por estar impulsándome constantemente a ser más de lo que hoy soy. Sé que los planes que tienes para tus hijos son de bien y no de mal, porque así lo dice tu palabra. Y es por eso, Señor, que hoy declaro que pongo mi mirada en ti, que pondré mi confianza en ti en medio de la oscuridad y la tempestad en la que me acecha. Sé que tú estás ahí esperándome con tus brazos abiertos para recibirme o para sacarme de las profundidades, Señor, si yo no puedo. Confío en ti, Señor. Gracias por tomarme, Señor, como tu hijo y mostrarme tu amor, Señor, al querer enseñarme, al querer hacerme más fuerte para prepararme, Señor, para el siguiente nivel. Gracias te doy, Padre. No me canso de alabarte, mi Dios. Todopoderoso eres, Padre. Solo te pido, Señor, no permitas jamás que me olvide que en todo momento, en toda situación, tú estás ahí. Tú lo ordenas todo, Señor. No permitas, Señor, que olvidemos que tú tienes control sobre toda la situación. No permitas, Señor, que olvidemos de que tú estás ahí, aunque no te veamos, Señor. Aunque solo veamos fantasmas en nuestras vidas que nos atormentan. Tú estás ahí, detrás de toda situación. Amén y amén. Levante sus brazos y demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.